Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Buenos días. Días para todos. Qué lindo saludarles. Y cada vez que los pastores me invitan, siempre me acuerdo lo que dice la Biblia. Reconozca y no se olvide de ninguna de sus maravillas, de ninguna de sus bendiciones. Y nuestra fe está anclada siempre a los hechos determinantes de Dios en nuestra vida en el pasado. Cuando usted esté pasando una crisis, una dificultad, siempre mira al pasado. En su vida cristiana, en la otra vida, eso olvide que usted está enterrado, ¿no? Estoy hablando de los hechos de Dios en su vida. Cada vez que yo me acuerdo, en esos momentos de crisis, que Dios un día a mí me sacó, a mí me bendijo, a mí me levantó, y digo, si el Señor lo hizo esa vez, ¿por qué no lo puede hacer esta vez? ¿Por qué no lo puede hacer? Y esta es una de las razones por las cuales nosotros celebramos, recordamos, conmemoramos que hace 18 años precisamente Dios nos dio la oportunidad y la bendición de comenzar esta obra. Y si el Dios que estuvo con nosotros en ese mismo momento para comenzar la obra es el mismo Dios que hoy nos acompaña, déjeme decirle que es algo extraordinario lo que aún nos espera a nosotros de parte del Señor. Algo extraordinario. Esto, 18 años, ¿verdad? La iglesia es una sardina, ¿no? Es una niña todavía. Pero de las promesas que Dios ha dado a sus pastores en este lugar, no se ha cumplido aún una mínima parte de esto. Yo sigo mirando, las generaciones venideras serán testigos de lo que Dios ha hecho y hará en este lugar. De seguro que sí. Así de que ánimo, que el Señor nos llene de toda fortaleza, de todo entusiasmo y de toda bendición, aún más en los años venideros de nuestras vidas. Bien, me dijeron que hablara de cómo recuperar la paz, pero esa palabra es tan desprestigiada, tan desvalorada en este país, tan esquiva, que a uno le dicen eso y como que dice, oh Señor, ¿cuándo será eso? Y uno piensa, ¿no? ¿Eso es una verdad? Es una verdad. Es una verdad bíblica, es un hecho. Pues la Biblia dice que el Señor nuestro, el Señor Jesús, es príncipe de paz. Y si el príncipe de paz está conmigo, ¿qué puede a mí, en ese caso, remover mi vida? Si Él es el príncipe justamente de lo que tiene que ver la paz. Estos días, el fin de semana fue bastante difícil para algunos de nosotros. No sé cómo la vivió usted, pero yo la viví de una manera interesante. Nunca me imaginé que a estas alturas de la vida me fuera a pasar eso. El viernes, los jóvenes tienen una salida para ir a un retiro. Como a las 6 de la tarde me llama Daniel y me dice, papi, que no, estamos aquí en la iglesia y estamos esperando el bus, pero me acaban de decir que no pueden mandar bus porque el caos está terrible en la ciudad y que cómo hace, que esto está terrible. Y ella, con toda la carga encima, que qué podíamos hacer, que le dije, vas.
espérate, tranquila. Ella, no, ¿cómo voy a quedar ahora con esta gente? Y se levanta. Estando hablando con ella ahí, me llama inmediatamente un pastor. Pastor, por favor, ayúdame a orar. Mira, aquí en Soacha esto está terrible. Esto han hecho, desechos, se metieron a las casas. Eso es algo tremendo. El hombre en un quebrantamiento terrible. Acabo de colgar el teléfono y me llama un familiar. Dice, mira, Héctor, por favor, ore por nosotros. Nos encontramos en tal lugar. Esto está terrible. Mire cómo volvieron e hicieron. Se nos están metiendo a la casa. Y Señor mío. Pasó un momento y pronto llamó un familiar de mi esposa, lo mismo a situación, y comienzan a llegar esa cantidad de eso. Va pasando ya en la noche a ver cómo arreglábamos. Ahora comienza el caos en el conjunto nuestro. El celador dice, mire, están pasando una gente desbandada por este lugar, por favor ayúdenme, salgan acá con palos. Se ha formado el caos en ese conjunto terrible en eso. Y estando en toda esa zozobra terrible, llaman de la otra iglesia también a decirme, pastor, por favor, oren por nosotros. Y yo me quedé pensando por un momento, pero ¿cómo voy a perder la paz yo en este momento? Pero vino la reflexión a mi corazón de que es cierto que nosotros que tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón, es muy fácil perderla. Es muy fácil. Si no nos ubicamos, si no nos componemos en el lugar, es muy fácil perderla y a veces no sabemos. ¿Cómo hacer para recuperar nuestra paz en medio del caos que nos viene en dado momento? De pronto yo respiré fuerte y me senté por un momento y dije, ¿todo esto por dónde me está llegando a mí? ¿Cuál es la fuente de esto? Y entonces, ¿cuál es la fuente? Las redes sociales. ¿De qué nos alimentamos hoy día? ¿De qué nos informamos? ¿Qué es lo que nos mueve hoy día? ¿Qué es lo que guía nuestra vida? ¿Qué es lo que direcciona nuestra vida? ¿Qué es lo que orienta nuestra vida? ¿Qué es lo que conduce nuestra vida hoy día? ¿No son las redes? Y me quedo yo pensando por un momento y digo, esa no es mi fuente. Esa no es mi fuente. Y fui y tomé la Biblia y la abrí justamente en el salmo de mi fuente. Me salió coincidencialmente ahí el Señor hablándome de una forma directa el Salmo 4. Y me pongo a mirar los dos salmos, el 3 y el 4. El 4 es una continuación del 3 prácticamente. Y está hablando David. ¿Por qué? Porque David era un hombre de Dios, pero en muchas oportunidades de su vida perdió la paz en su vida. Y me sale ese bendito salmo ahí a la luz. Y son dos textos que iluminaron en ese momento mi corazón. Está el Salmo 3.5 y el 4.8. Miremos el 3.5 primero. No, miremos el 4, comencemos por el 4.8. Si lo tienes en ese caso. Los salmos, el 3 es un salmo matutino, el salmo de la oración de David en la mañana, y el 4 es un salmo vespertino, el salmo de la noche. Y mire cómo comienza justamente el 4. En paz que, y así que, ¿por qué? Bueno, ¿qué me decían las redes? Hay caos, alerta, por favor, levántese. Mi pobre cuñado se ha pegado un susto terrible y ese hombre llama en qué pánico. Y eso me contagió en ese momento. Yo dije, Señor mío, ¿y qué va a hacer? Cuando yo me doy cuenta que yo estoy bebiendo de la fuente equivocada y me cae este bendito salmo ahí, como del cielo.
Y digo, eso dicen las redes, pero ¿qué dice el Señor para mí? Héctor, acuéstese en paz, que así mismo vas ¿a qué? A dormir. Óigame, y me fui, mandé todo al chorizo, como dicen, y me fui a dormir. Y no puedo creerle al mundo que esa es la fuente de mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paz que Dios da no me la puede quitar ninguno. La paz que el mundo da es así, muy fácil, la puede quitar en mi vida. Así de que me fui a dormir. Al otro día me levanté y leí el de la mañana. Mire ahora sí, el 3:5. Yo me acosté y ¿qué? Y dormí y desperté ¿qué? Usted no sabe cómo me sentí yo con esa palabra sobre mi vida. Entonces, ¿cuál es la lección del asunto primario? Si nuestras fuentes de fortaleza, de alimento espiritual, de fuerza espiritual, de aliento espiritual, vienen del mundo, eso va a ser pasajero y muy poco nos va a servir. Ahora, me decían, ¿usted es capaz de acostarse? ¿Es capaz de acostarse y de dormir tranquilo? Le dije, soy capaz, porque a mi Señor siempre le he creído lo que Él me dice. Y si Él me dice que voy a tener paz, voy a tener paz. Dormí como bebé, oye. Óigame, tenemos que aprender a manejar las redes del cielo. Tenemos que aprender a manejar las redes del cielo. Tenemos que aprender a manejarlas. Ahí está la fuente nuestra para depender en los tiempos de caos en nuestra vida. El otro texto que llenó mi corazón y que se lo recuerdo porque me imagino que ya muchas veces lo han mencionado de pronto estos días. El que el Señor Jesús dijo en Juan 14:27, refiriéndose también a la misma paz. Dice, la paz les dejo, mi paz les ¿qué? Les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el ¿qué? Y luego viene la palabra clave. No se angustien, ni se ¿qué? Ni se acobarden. ¿Y qué era lo que nos decían las redes? Corra, huye, paniquese, ¿no? Paniquese. Eso es lo que nosotros justamente hacemos. Oiga, la palabra del Señor es, no se amedrante. Exactamente lo mismo que le sucedió a sus discípulos en el tiempo en que naufragaron en el mar, las dos oportunidades que tuvieron ellos, que naufragaron en el mar, y aparece el Señor para decirle, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué están angustiados? ¿No confiáis en mí? Y eso sigue siendo válido en estos días de tanto caos y en estos días de tanta situación de desestabilización en la ciudad. ¿Qué significa la palabra paz? Porque a veces no tenemos claridad sobre eso. Hay varias definiciones en la Biblia. Algunas de ellas justamente hablan de tener un acuerdo, de reconciliar, de la ausencia de hostilidad, de tranquilidad, de calma, de reposo, de inquietud, de paz mental. Son algunas de las definiciones que hay. Pero hay una definición que todos nosotros hemos escuchado, en alguna vez hemos oído mencionar,
que aparece 355 veces en la Biblia para definir la palabra paz y la palabra shalom. Esa palabra shalom no tiene la misma connotación de la parte emocional, de la parte de la perturbación mental o la perturbación del corazón. Esto tiene que ver con la paz total de nuestra vida, con el buen orden en nuestra vida, con un gran bienestar en nuestra vida, tiene que ver con armonía en nuestra vida, tiene que ver con estar completos. Así que es muy diferente a veces la manera que nosotros entendemos la paz en nuestra vida, porque por lo regular nosotros la entendemos como un momento de tranquilidad, de quietud, como de zozobra, de algo más bien que permite descansar. No, eso no es de la paz que habla la Biblia. La paz de que habla la Biblia es algo que te da equilibrio. La paz de la que me habla la Biblia es algo que a mí me da equilibrio. La paz que me habla la Biblia justamente tiene que ver con la paz del Espíritu Santo. La paz que viene como fruto de mi relación con el Espíritu Santo, de ese tipo de paz es que Dios quiere darme a mí y quiere llenarme de ella. Ahora, la Biblia habla de diferentes tipos de paz también. Habla de la paz interior. Recuerde bien, la paz es ausencia de guerra, pero por lo regular los conflictos más fuertes que nosotros tenemos los tenemos internamente con nosotros mismos. Ahí están nuestras grandes luchas, nuestras más grandes luchas a veces, y las que más nos roban la paz a nosotros. Se habla también de la paz exterior o la paz del entorno donde yo estoy. Se habla de la paz relacional y se habla también de la paz espiritual, que es la que persigue el enemigo, en este caso, en nuestra vida. David es experto en este asunto de la paz. Y en el Salmo 27, el versículo 2, dice que cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mire el Salmo y va a encontrar tres cosas interesantes. ¿Quiénes se juntaron contra David para derribarlo? ¿Qué dice? ¿Los qué? Los malignos. ¿Quién más? ¿Y quién más? Muy bien. ¿Los tres son uno solo? ¿O son diferentes? ¿Son diferentes? Son tres fuentes de caos. ¿Quién es el maligno? Cuando habla la Biblia de maligno, Satanás. Y dice que Satanás es un opositor de mi paz, es un saboteador de mi paz, es el que persigue justamente para desestabilizarme. Y hay muchas veces que yo no sé de a dónde viene mi angustia, mi ansiedad, mis momentos difíciles que estoy pasando. No me entiendo, no me comprendo, no entiendo lo que pasa a mi alrededor, porque no he podido discernir que eso tiene una fuente espiritual maligna. Y David lo tiene bien identificado. Dice, cuando se levantó Satanás contra mí. Pero luego dice, ¿se levantó quién? Los angustiadores. Levanten la mano los que tienen angustiadores. Ah, poquiticos. ¿Y usted sabe qué es un angustiador? Usted no puede decir si no sabe si lo tiene o no lo tiene. ¿Sabe qué es un angustiador? ¿Cuántos tienen un hijo? Levante su mano bien los que tienen hijos. Ah, bueno. ¿Qué pasa si ese hijo toma un mal camino? Se le tuerce y se le va de la casa. ¿Qué pasa con usted? ¿Entra en qué? En angustia. Ahora, lo más terrible es que usted no puede hacer otra cosa diferente sino amar a su angustiador. Quíteselo de encima.
¿Sabe de qué está hablando aquí David? Está hablando de Absalón, su hijo amado, su hijo perverso, su hijo malo. Ese es el hijo que derrocó a David, que le hizo el cacerolazo y lo derrocó. Se levantó un grupo de rebelión y vinieron y le hicieron la marcha y lo sacaron del palacio. El hijo Absalón sacó las propias esposas de David, la violó en el terrado del palacio a pleno día y sacó a David literalmente y lo puso a huir. Ese es su hijo amado. El día que mataron a Absalón, antes de ir a la guerra, él dio recomendaciones al ejército. Dijo: cuídense de no hacerle daño a mi hijo Absalón. El pueblo estaba que se lo tragaba, porque el ejército dando su vida a favor de él, y él no valoraba nada de esto. Cuando mataron a Absalón fue el caos para David. Eso es lo que se llama ¿qué? Los angustiadores roban más la paz incluso que el maligno. Es mucho más difícil para manejar los angustiadores que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los angustiadores son los que amas. David sabía eso. Se formó el caos en la vida de David. ¿Y el otro cuál es? Los enemigos. Eso sí tenían que ver con el exterior. ¿Se da cuenta que están los tres ahí? Está el espiritual, está el interior y está lo que tiene que ver con el entorno, la vida interior también. ¿Cuál de esos le afecta más su paz? ¿Cuál de esos le roba más su paz? David sabe mucho de eso, de manejar este tipo de cosas. Ya vimos el verso 3 y 4 del Salmo y quiero volver a sentarlo ahí, porque encuentran los dos textos, tanto el 3 como el 4, y dice David: ¿por qué está enfatizando el asunto que recobró la paz? Y entonces uno mira el resto del Salmo y descubre y dice: venga, ¿cómo lo hizo? Y eso es lo que quiero contarle en esta mañana. ¿Cómo hizo David para recobrar la paz, anhelada paz de la que está hablando en los dos textos? El Salmo habla literalmente de unos tiempos de crisis en la vida de David. Está hablando de momentos de guerra en la vida de David. Está hablando de enemigos, está hablando de luchas, está hablando de temores, está hablando de adversidad, de adversarios, está hablando de mucha angustia, está hablando de perturbación, está hablando de crisis, está hablando de deseo de venganza. Todo eso está en el entorno de David y David quiere salir de esas situaciones que está viviendo. De eso es que está en este momento pidiendo: ¿cómo hago para salir de este tipo de situaciones? Y dice que el Salmo viene de David y justamente hay un aprendizaje dentro del Salmo que lo quiero dar, y es cómo revela David las claves para recuperar la paz en tiempos de caos. ¿Qué hace David para recuperar la paz en medio del caos? Tómelos pues, le doy la primera clave. Aparece en el versículo 3, en el capítulo 3, del Salmo, versículo 4, y tiene que ver con la primera clave, que es: refúgiese en la oración. Refúgiese ¿en qué? En la oración. Me acuerdo del caos del viernes. Corríamos para un lado y para otro. A uno no se le ocurre este tipo de cosas en un momento de esta. No se le ocurre. A uno se le olvida que es creyente. A uno se le olvida que hay un Dios en los cielos que está tomando el control de todas las cosas. A uno se le olvida que en el cielo hay un Dios que lo oye a uno, que lo puede atender en el momento. A uno se le olvida que es creyente, ¿no? Se le olvida totalmente. ¿Qué dice el Salmo?
Con mi voz, ¿qué? ¿Cuándo le respondió? En el tiempo de la crisis, en el tiempo de la angustia, en el tiempo del caos, en el tiempo difícil de la vida. El 4:1. ¿Qué dice? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ¿me hiciste qué? Poderoso saber que el Dios nuestro nos levanta de esta manera. Versículo 3 del mismo. Recuerde que esto está escrito después de haber sucedido. David está recordando las crisis en los tiempos de Absalón y está diciendo: ¿qué hice yo en los momentos de caos? Dice: me refugié en la oración al Señor, porque no hay cosa más poderosa que eso. No hay cosa más poderosa que refugiarse en la parte de la oración. Es justamente la oración la que trae la calma. Es justamente la oración la que vuelve la paz al corazón. Es justamente la oración la que trae estabilidad a nuestra vida. Por eso los mismos discípulos que vivieron los momentos de caos, de las tormentas de su vida, cuando se vieron a la dificultad, hablando en lo que dice la Biblia en Marcos, cuando fueron a pasar al otro lado el mar. Y cuando aparece la tormenta, ¿en qué se enfocan los discípulos? En la tormenta. En la tormenta. Ahí está el enfoque, el grito, la desesperación. A alguien se le ocurrió que Jesús estaba ahí durmiendo. Estaba lejos, ¿no? ¿Y qué dicen? Señor. La misma expresión de David que: oh Jehová, Señor mío, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces hemos perdido la calma y la paz en nuestra vida? Se nos ha ido y se nos olvida realmente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Padre. Qué difícil eso. Tome la segunda clave. Examine su corazón. Examine su corazón. El verso 4. ¿Qué dice? ¿Tienes la versión, la nueva traducción viviente? Si me puede dejar en ese el texto que me gusta como aparece en ese caso. Nueva traducción viviente. Si la consigues. ¿Esta es? Me salió diferente. Nueva versión internacional. Estoy confundido ahí. Nueva versión internacional es. ¿Es así es? Bien, póngale cuidado a la palabra que aparece ahí en el Salmo: guardar silencio. ¿Guardar qué? Silencio. Cuando estoy hablando de la segunda, justamente que habla de examinar el corazón. Recuerde, David está huyendo de sus enemigos y está atribulado porque hay un grupo de personas que están acompañando a Absalón, su hijo, para darle el golpe de estado.
Y él está diciendo en este momento: ¿qué voy a hacer con ellos? Y usted sabe que cuando uno tiene enemigos, uno piensa todo menos algo bueno. Él tiene deseo de venganza, él tiene rabia, tiene ira. Su corazón se ha llenado de pesimismo, de angustia, y está esperando la oportunidad para tomar venganza de esto. Pero ¿qué dice en esos momentos cuando nosotros estamos frente a ese tipo de situaciones que queremos acabar con todo el mundo? ¿Qué es lo que dice? No se enojen. ¿No qué? No pequen. No actúen a la ligera. Y luego dice: examínense en qué. Examínense el corazón. Qué cosa tan difícil eso. Pero David dice: ¿sabe qué aprendí? Aprendí a estar quieto. Aprendí a escuchar mi corazón. Aprendí a conectarme con mis propias emociones en tiempo de mi angustia. Mire lo que dice el Salmo 37, 7 y 8. ¿Qué dice? Guarda silencio ante el Señor. ¿Y qué dice? ¿Esperan qué? No te alteres por motivo de lo que prosperan sus caminos, por el hombre que ¿qué? Ok, que hace maldades. El 8. ¿Deja qué? ¿Desecha qué? ¿No te qué? ¿Cuál es la reacción nuestra en este tipo de situaciones? Vamos a salir, claro. Y comenzamos a buscar bando, ¿no? Aprenda a estar calmado en la presencia del Señor. Aprenda a guardar silencio delante de Él, porque Él sabe oír. Él sabe oír. La tercera clave: recupera la confianza. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, ¿eres qué? ¿Para qué son los escudos? Sí, Señor. Escudo alrededor mío, mi gloria, y el que levanta ¿qué? Por eso estaré confiado. El 5. ¿Qué dice? Esta parte me fascina a mí. ¿Qué dice? Porque el Señor me sustentaba. Qué promesa tan linda esa de Él. Muy bien, el verso 8. El 5, perdón, vamos al 4:5, perdón. 4:5. Ya dijimos: ofrece sacrificios al Señor y confía en Él. El 8 del 4. ¿Me hace vivir qué? Note el orden. La oración me da seguridad, ¿no? Cuando yo oro, me refugio en la oración, se convierte en la fuente de mi esperanza. Después de que entro a orar, ¿qué pasa? Vacía el corazón. Examínese. Póngase en conexión con el Señor. ¿Guarda qué? Silencio. No proteste. No se indigne. Y luego atrapa la confianza nuevamente en el Señor.
Atrapa la confianza nuevamente en el Señor. Eso te va a ayudar. Y terminamos la cuarta clave. Deleítese en el Señor. Ese texto está hablando de gozo desbordante. ¿Gozo qué? Desbordante. El Salmo 4, versículo 7. Tú has hecho que mi corazón, ¿qué dice? Rebose de alegría. Alegría mayor que ¿qué? Está diciendo, ¿para qué quiero dinero si no tengo la paz tuya? ¿Para qué quiero dinero si no disfruto de tu gozo? Oiga, la Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y es el que me fortalece en estos momentos de angustia y de dolor. Y el Salmo 37, versículo 4, para acordarnos. Deleítate a sí mismo en quién. ¿Y el qué? Oiga, ¿por qué será que Dios no la hace tan fácil siempre? ¿Tiene alguna dificultad este tipo de prácticas? Estas son las prácticas de David frente al caos. Estas son las claves de David para recuperar, en este caso, la paz que se nos puede embolatar de un momento a otro, se nos puede perder. Y dice, todo lo que tienes que hacer es aprender a deleitarse delante del Señor, que Él ¿qué? Hará. Él es el que hará. Ahora, ¿cuánta energía se gastó el viernes en los mensajes de las redes? Y reciba y angustia y envíe y contagie a otros, oye, súper contagioso, contagie para allá y contagie para acá y reciba y llene. Y se le olvida que la fuente de su paz está en el que dijo, no los dejaré, no los abandonaré, siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuenten conmigo porque yo los bendeciré de manera especial. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.